están? ¿Listos para nuestra tercera clase sobre cardiología veterinaria? Bueno, hoy vamos a hablar sobre cardiología intervencionista. Está bien, Roberta, pero ¿qué sería la cardiología intervencionista? Bueno, es una subespecialidad médica que se encarga de tratar enfermedades cardiovasculares, principalmente mediante técnicas de cateterismo. Creo que ya habrán escuchado sobre esta técnica. Probablemente algún amigo la haya conocido. Siempre veo que conocen a alguien que ya tuvo que someterse a esta técnica de cateterismo cardíaco principalmente. Bueno, es un enfoque menos invasivo que las cirugías cardíacas convencionales porque no requiere abrir el tórax del paciente, así que es bastante tranquilo. Es una técnica muy utilizada en la medicina humana que logramos incorporar a la medicina veterinaria. Así que es una técnica muy utilizada tanto para diagnosticar como para tratar gente. Entonces entendamos un poco sobre el cateterismo. Bueno, entonces es un procedimiento hemodinámico invasivo realizado con fines de diagnóstico y también de tratamiento. Así que primer punto, debemos entender que puede ser tanto para diagnóstico como para tratamiento. Antes de que la ecocardiografía se convirtiera en una técnica de primera elección, que es lo que se utiliza más actualmente, el cateterismo cardíaco era la técnica estándar para diagnosticar y evaluar enfermedades cardíacas congénitas, por ejemplo, gente. Entonces, hoy en día tenemos la ecocardiografía como técnica de elección. Gran parte de la información sobre la anatomía y la hemodinámica obtenida durante el cateterismo cardíaco ahora puede obtenerse por medios no invasivos como la ecocardiografía y el Doppler transtorácico, por ejemplo. Por esta razón, en la última década, ¿qué pasó con el cateterismo cardíaco? Se ha convertido en un examen estrictamente reservado, gente, para reparar determinados defectos congénitos y también adquiridos, es decir, el animal tenía un problema primario y desarrolló otro secundario. Y así, este método se restringe para resolver, entonces, reparar determinados defectos en el corazón o para esclarecer lesiones anatómicas que se encuentran en el corazón, en el sistema cardiovascular. Además, gente, el hecho de que el acceso se establezca solo mediante una incisión muy pequeña a nivel de un vaso o mediante la técnica que llamamos Seldinger, que hace que esta técnica sea mínimamente invasiva porque la incisión es muy pequeña en comparación con otras técnicas que también existen. Bueno, el cateterismo cardíaco entonces consistirá en cerrar el conducto arterial mediante un dispositivo percutáneo que estimulará la formación de un coágulo en ese lugar o bien mediante oclusión interrumpirá el flujo sanguíneo en esa región. Y ahí recordamos una patología cardíaca llamada persistencia del conducto arterial, principalmente la persistencia del conducto arterial de izquierda a derecha, ¿no? Que es una de las enfermedades cardíacas congénitas más comunes en los perritos. La tasa de mortalidad de los perros con esta enfermedad cardíaca, gente, cuando no se trata, es de aproximadamente 64% en el primer año de vida, es decir, aún siendo cachorritos, ¿no? Los animales terminan falleciendo, muchas veces ni siquiera se diagnostica, terminan muriendo de repente y el doctor se pregunta, ¿qué pasó, gente? ¿Qué está sucediendo que mi perrito murió? Muchas veces tiene un problemita cardíaco y el doctor lo descubre después, acaba solicitando una necropsia para saber qué pasó, en fin.
y muchas veces ni siquiera lo sabe ni pide una necropsia y termina sin identificar el problema. No sabe por qué. Así que la tasa de mortalidad es alta, ¿no?, en esta patología cardíaca. Bueno, hasta mediados de 1994, el tratamiento que se realizaba en perros con persistencia del conducto aórtico consistía esencialmente en una simple ligadura quirúrgica del conducto arterial mediante toracotomía. Gente, solo entonces se realizó el primer procedimiento de oclusión con dispositivos cardíacos mediante cauterización cardíaca en perros. Entonces, ¿qué pasó ahí? En realidad se realizó esta técnica en perros y se convirtió en una técnica de elección. Bueno, actualmente, gente, el cateterismo cardíaco implica el uso de fluoroscopia. Utilizamos la fluoroscopia en conjunto también con el cateterismo. ¿Para qué utilizamos la fluoroscopia? Principalmente para orientar todo el proceso de colocación del dispositivo de oclusión en la persistencia del conducto aórtico. Y la fluoroscopia, gente, permite al clínico observar la vasculatura y los campos pulmonares también del paciente. El recorrido que realiza el material utilizado en el cateterismo mientras pasa por las áreas de interés. Entonces, es muy copado. Bueno, a pesar de que estudios demuestran que la embolización del dispositivo en la vasculatura pulmonar no genera ningún tipo de riesgo para la salud del paciente y que no es necesaria su remoción, la fluoroscopia puede usarse para guiar el sistema de extracción hasta el dispositivo y retirarlo. Así que, en principio, el uso de esta técnica también es súper seguro. Y acá tienen un video para que entiendan cómo funciona esto. Vamos allá. Entonces, acá en el video ya vamos a observar que la anatomía que necesitamos entender, gente. Es muy importante saber dónde está el problema. Entonces, miren cómo funciona el cateterismo. Observándolo acá, miren, en el video, muy copado. Vemos la técnica siendo realizada. Miren también este dibujo para facilitar, para que sea más fácil de entender. Miren el conducto aórtico. Qué copado, gente. Entonces recuerdan, ¿no?, qué pasa con el cateterismo. Termina haciendo que se forme un coágulo o que cierre el flujo de sangre en ese lugar. Y miren cómo queda, ¿no? Esto acá en el rayos X. Es muy copado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra técnica, gente. Vamos allá entonces a entender ahora cómo funciona la toracoscopia. ¿Está tranquilo para entender? Bueno, recordando acá entonces el cateterismo, ¿no? El cateterismo, ¿no?, suele utilizarse como método diagnóstico y también, ¿no?, para tratamiento, ¿ok? Entonces va a formar un coágulo en el lugar o bien, por una oclusión, va a interrumpir el paso del flujo sanguíneo.
Observamos en aquella imagen, ¿no? En ese video que terminó entonces interrumpiendo el paso del flujo sanguíneo por oclusión que vimos en el rayo X que quedó en el animal, ¿no? Ahora, entonces, acá vamos a enfocarnos en la toracoscopia. Bueno, la toracoscopia se emplea en la medicina humana desde 1910, así que ya viene un tiempo, ¿no? En la medicina humana se utiliza esta técnica. Y la medicina veterinaria, como siempre, sigue a la medicina humana, ¿no? Siempre tratamos de acompañar, pero demora un poco en llegar desde la medicina humana. Solo se utilizó en el siglo XXI cuando trajimos esta técnica a la medicina veterinaria. Y así, ¿no? Acabó teniendo relevancia en el área de la medicina veterinaria con la realización de algunos estudios en perros. Entonces, miren cómo es una técnica súper actual, ¿no es verdad? La única aproximación por toracoscopia que se encuentra descrita para la oclusión, gente, de la persistencia del conducto arterial en perros, es por aplicación de clips hemostáticos alrededor del conducto arterial. Miren qué interesante, ¿no? La toracoscopia comienza con una pequeña incisión en la piel a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, a la mitad de camino entre la columna vertebral y el esternón. Entonces tenemos que intentar ver ahí, visualizar cómo vamos a hacer esta toracoscopia. Bueno, luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a introducir una cánula de 10 milímetros donde se colocará la sonda del endoscopio, donde se conectará una cámara de video al monitor. Entonces, en una ubicación ventrocaudal, más o menos, en el quinto espacio intercostal, se realiza otra incisión para posteriormente insertar los retractores y apartar el lóbulo pulmonar, principalmente el lóbulo pulmonar craneal, aún el lóbulo pulmonar izquierdo. Entonces vamos a mejorar aún más para que puedan visualizar mejor. Vamos a hacer otra incisión para poder apartar el lóbulo pulmonar craneal izquierdo para que les sea más fácil visualizar, ¿ok? Recordemos la anatomía. Entonces, poner una posición ventral y elevar la pleura mediastínica. Miren cómo es importante la anatomía. Ya tengo el curso de sistema respiratorio que creo que también van a ver. Quienes no lo hayan visto, que lo vean, que van a entender la anatomía del sistema respiratorio del pulmón. Así que no será más fácil visualizar este órgano, de qué se trata, que es el lóbulo pulmonar craneal izquierdo, que es la pleura mediastínica. Entonces vamos allá. Entonces, también en el mismo espacio intercostal, pero en una ubicación dorsal, se realizará, gente, una nueva incisión para colocar la cánula de 10 milímetros que servirá de ventana para la disección craneal y caudal del conducto arterial. Y después, a través de esta última apertura, gente, se insertarán 1 o 2 clips hemostáticos de titanio para que el cuerpo no los rechace, abarcando todo el conducto arterial. Recordando que la persistencia del conducto aórtico no es nada bueno, ¿no? Es una patología, una enfermedad cardíaca congénita. Entonces, no es bueno mantenerla. Se necesita hacer una obstrucción debido al flujo que interfiere. No debería haber persistencia del conducto aórtico, ya que esto perjudica la vida del animal. Tenemos que resolver este problema y una de las técnicas es con clips hemostáticos también. Hablamos del cateterismo y de esta técnica que también realizamos, gente.
¿ok? A través de la toracoscopia. Bueno, acá estamos observando en esta imagen la representación esquemática de los accesos de la toracoscopia para la corrección de la persistencia del conducto arterial. Mira qué copado. Allí tenemos tres accesos, ¿verdad? Uno para el telescopio, otro para la disección del conducto arterial y la colocación de los clips, y el otro acceso para la retracción del pulmón, para levantar entonces el lóbulo craneal izquierdo. Y acá hay un video para que entiendan cómo funciona, porque es mejor visualizar lo que estoy describiendo para que sea más fácil. Vamos allá. Entonces, acá mira lo que vimos en el dibujo. Vamos a ver ahora en este video la primera incisión que se realiza, ¿ok? Y acá mira, estamos mostrando otra técnica. Acá se muestra claramente el lugar, el espacio intercostal. El primero, ¿verdad? Fue del sexto espacio intercostal. El segundo, ¿no? Comenzó del sexto, luego al octavo y noveno, si no me equivoco. Entonces, con la toracoscopia podemos realizar varias técnicas para resolver problemas relacionados con el sistema cardiovascular. Muestra exactamente dónde debemos insertar el material, gente. Mira qué copado, muestra cómo queda el corazón. Hay varias técnicas que podemos realizar con la toracoscopia. Mira qué interesante este animal en posición ventral, la dirección y posición que necesitamos para introducir y realizar el procedimiento. Muy copado. Ahora, otro video para que sea más didáctico para ustedes.
que vimos entendieron cómo funciona el proceso. Vamos a otro tipo de método también para diagnosticar. Hablamos del ecocardiograma, ¿no? Que se convirtió en un examen de elección. Podemos llamarlo tanto ecodopplercardiograma como ecocardiografía, gente. Ecocardiograma, ¿no? Es un tipo de examen médico que permite al veterinario estudiar la estructura del corazón del paciente. Además, podemos observar los movimientos del corazón, el flujo sanguíneo que entra y sale de él. Ofrece grandes detalles de los movimientos del corazón. También muestra con el uso de colores los flujos del corazón del animal para que entendamos. Va a mostrar una imagen del corazón. Quienes ya lo han acompañado, ya hicieron un examen cardíaco, saben que se ve azul y rojo. Sangre arterial, sangre venosa para entender qué está pasando con ese corazón. Bueno, el ecodoppler, ¿no? Sirve para detectar una amplia variedad de enfermedades del corazón, gente, como enfermedades del pericardio, de la aorta, que pueden ser congénitas o no. Efectos también de la hipertensión. Puede ser detectado por el eco, gente. También podemos diagnosticar valvopatías muy comunes en los perros, ¿no? Lo observamos en nuestra primera clase. Bueno, ¿cómo se hace? Se realiza con un aparato de ultrasonido posicionado en la región del tórax del animal. Alguien acá ya tuvo, ¿verdad? Un animalito que tuvo que pasar por este tipo de procedimiento, ¿no? De examen. Acá vamos a observar, ¿ok? Imágenes en una pantalla donde el veterinario que realiza el examen captura esa imagen y también graba videos cortos para ampliar una determinada sección del corazón, o puede ampliar también para que podamos observar un poco mejor cómo está la situación de ese corazón. Entonces observó que necesita, ¿no? Hay un punto ahí, ¿no? Que requiere una mayor tensión. Puede ampliar y nosotros podremos observar mejor. Y acá, mira, tenemos en este video mostrando en vivo y a color, ¿no? Cómo funciona este tipo de examen. Entonces, vamos allá. Hola, soy la doctora Dani, me encargo de la cardiología veterinaria y estamos aquí para mostrarles efectivamente cómo es un ecocardiograma. Entonces, es bastante indoloro, el paciente se queda acostado, es súper tranquilo cuando es bueno como ella. Y ahí el principio es de ultrasonido, así que vemos el movimiento y lo que está sucediendo en el corazoncito, las degeneraciones, toda la información que este examen nos proporciona. Entonces es un examen muy tranquilo que proporciona información imprescindible para nosotros. Gracias. Es un examen tranquilo, ¿no? Muy fácil de realizar. Claro que sabemos que hay animales que son nerviosos, estresados por naturaleza, pero es el examen que se acepta con mayor facilidad en los animales. ¿Entendieron? Es realmente tranquilo de realizar. Bueno, entonces por hoy ya finalizamos nuestra tercera clase. Hablamos un poco sobre la cardiología intervencionista y en la próxima clase vamos a hablar sobre las emergencias. Cómo lidiar con las emergencias cardíacas. Va a ser una clase un poco más extensa, así que les dejo respirar un poquito después de nuestra tercera clase, porque la cuarta va a ser una clase muy copada y vamos a hablar sobre las emergencias en el área de la cardiología, ¿no? ¿Cómo podemos proceder con estas emergencias? ¿Ok? Entonces, hasta luego, mis futuros vets.